Compañeros, hoy veremos fácil y rápido qué es el conflicto, cómo se resuelven los conflictos, qué son los mecanismos alternos de solución de controversias, qué es el litigio y cuáles son las formas de terminación del litigio. Bienvenido. Aquí en Docava encontrarás educación jurídica que te puede interesar para saber un poco más, completamente gratis. Para ello, solo mira este video completo y suscríbete para nuevos temas. Suscríbete a Docava. Compañeros, estos son los temas más importantes que analizaremos en el presente video. Como ves, es muy completo, pero si solo te interesa alguno de ellos, ve a la marca de tiempo correspondiente para poder verlos directamente. Además, verás seleccionados los temas más importantes que pueden llegar a ser los que tomen en cuenta tus maestros en futuros exámenes. Sin más, ¡comenzamos! ¿Qué es el conflicto? Para poder solucionar los conflictos, primero tenemos que estudiarlos. Para ello, haremos uso de la teoría del conflicto, que nos indica que hay dos tipos de conflictos. Los primeros, los intrapersonales, que son conflictos que se tiene con uno mismo. Por ejemplo, que no te guste tu color de cabello. E intrapersonales, que son conflictos que surgen en las relaciones con las demás personas. El conflicto interpersonal se da cuando dos o más personas se encuentran en interacción a través de sus conversaciones sobre la base de una relación competitiva entre ellas que con respecto a un tema tienen un punto de vista distinto, es decir, generan diferencias. Por lo que vea las etapas del conflicto, primero tenemos que existe el campo de la paz. Aquí es donde comienzan las diferencias por la creación generalmente de puntos de vista distintos. Luego tenemos el nacimiento del conflicto. Aquí ya existe una clara distinción entre los dos puntos de vista. La tercera etapa se conoce como estallido del conflicto. En esta etapa es donde comienza la pugna entre los diversos puntos de vista. Finalmente tenemos la guerra. Aquí se puede dar un paso de confrontación o de pugna en base a los distintos puntos de vista que se tienen por parte de las personas. La teoría del iceberg del conflicto nos indica que en todos los intereses o necesidades que tienen las personas podemos establecer como parte visible se basan en deseos, prejuicios o sentimientos que como en un iceberg se encuentran dentro del agua, donde la mayor parte se encuentra abajo de la superficie. Para poder comprender el conflicto, también es importante conocer las causas que lo producen. Para ello tenemos que una de las principales es la información. Esta puede darse por tener diferente fuente o tener una interpretación distinta. Luego siguen las relaciones humanas, ya sea por la integridad, la confiabilidad, porque se niega o se pone en duda alguna de estas. También tenemos las estructuras de poder. Estas se basan en aspiraciones o necesidades. Muchas veces las personas en base a una posición de poder tienen un punto de vista distinto. También tenemos intereses diferentes, ya que debido a diferentes objetivos y metas, al contar con distintos enfoques, se analice desde otra perspectiva. También tenemos necesidades básicas como puede ser el amor, el reconocimiento, la aceptación o contar con distintas formas de apreciación de estas necesidades, por lo que es posible que surja una controversia. Diferencias culturales en base a la percepción, estereotipos o como creencias profundamente arraigadas. ¿Cómo se resuelven los conflictos? Otro punto importante es conocer cómo pueden resolverse los conflictos. Para ello tenemos que no existe una única forma en la que puedan solucionarse, ni tampoco existe una forma que sea mejor que otra, o que siempre sea una la que se tenga que utilizar, debido a que su utilización depende de varias circunstancias. Entre las formas tenemos competir. Aquí se pretende que exista control sobre el resultado. Se resume como a mi manera. Se aconseja utilizarlo cuando ocurre una emergencia o se trata de un asunto trivial. No se recomienda utilizarlo si no deseas conservar la relación. Transigir. Aquí se busca negociar. Se resume como a medias. Es favorable utilizarlo cuando es importante cooperar y hay poco tiempo. No se deja llevarla a cabo cuando no puedes vivir con las consecuencias. Luego tenemos evadir. Aquí se busca retirarse del conflicto. Se resume como de ninguna manera. Es aconsejable utilizarlo cuando la relación es trivial o poco importante y no se recomienda llevarlo a cabo cuando te importa el asunto o la relación. Luego tenemos la de complacer. Aquí se pretende acomodarse o aceptar la propuesta o pretensión de la contraparte. Se resume como a tu manera. Se debe utilizar cuando no te importe el asunto y no es aconsejable utilizarlo si la relación genera algún tipo de resentimiento o si solo se realiza para ser aceptado. Finalmente tenemos colaborar. Aquí se busca generar soluciones. Se resume como a nuestra manera. Se aconseja utilizarlo cuando la relación es muy importante o se busca utilizar la creatividad y no es favorable cuando se trate de un asunto trivial o de poco tiempo.
Desde el punto de vista de los mediadores o facilitadores de justicia restaurativa, solo existen dos formas de solucionar los conflictos, que son las formas adversariales, en donde hay pugna o conflicto entre las partes, y las formas autocompositivas, cuando se resuelven por ellas o por medio de una solución pacífica. ¿Qué son los MACs o mecanismos alternos de solución de controversias? Medios alternos de solución de controversias son herramientas jurídicas que tenemos las partes para resolver los conflictos o litigios que se tienen en una forma no convencional al proceso judicial tradicional, es decir, formas en las que puede terminar el litigio sin llegar al juicio largo y tedioso en donde se juzga el asunto mediante una sentencia del juez. Los mecanismos alternos poseen un sinnúmero de ventajas, entre ellas podemos mencionar que las partes pueden mantener la relación preexistente que tenían, las partes pueden quedar satisfechas con la resolución del conflicto y no se ven perjudicadas, también son procedimientos rápidos, económicos y sencillos. Otra de las ventajas es que se apartan las emociones del conflicto y permite la despresurización del sistema judicial. Por lo que ve a las desventajas, tenemos que no hay voluntad de alguna de las partes para la solución, esta no se llevará a cabo. También no es para todos los procesos. Ambas partes deben de estar dispuestas en algunos puntos a sacrificar partes de sus pretensiones. Las partes siempre quieren escuchar argumentos y razones de su contraria. La resolución no es vinculante y la solución no es coercible para el incumplimiento de la solución. Una importante herramienta para los mecanismos alternos es la comunicación, como el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y que tienen unas reglas semióticas comunes. Tradicionalmente la comunicación se ha defendido como el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante el habla, la escritura o otro tipo de señales. Dentro de los puntos que debe de tener en cuenta el facilitador de justicia restaurativa tenemos como principal evitar la revictimización. También debemos de tener en cuenta que la mediación y conciliación es un puente de comunicación y se deben de partir de soluciones y no del problema. En la negociación hay que encontrar los intereses y necesidades, no las posiciones. También debemos de estar atentos a la información, a las relaciones humanas, a la estructura del poder de los involucrados, a sus objetivos, necesidades básicas y cuestiones culturales. El tercero ajeno que facilita la comunicación entre las partes es un mediador, conciliador o como igualmente se le nombra facilitador de justicia restaurativa. Ahora bien, dicho facilitador debe contar con las siguientes cualidades personales. Debe de ser buen comunicador pero no locuaz, mejor oyente que hablador, prudente en la forma y contenido de lo que dice, capacidad para estimular que la otra persona hable, capacidad de empatía, debe de conectar con los sentimientos y emociones del otro, debe de formular preguntas claras y directas sin ser rudo, debe respetar sin agobiarse los estados emocionales de las demás personas, no debe de calificar ni criticar la opinión de quien escucha, manifiesta un sentimiento honesto de ayuda, también debe de ser asertivo sin ser excesivamente autoafirmativo, debe de contactar cara a cara sin arrogancia pero sin timidez y debe de ser también imaginativo y creativo. También tenemos que las reglas que debe de seguir el facilitador es de que debe de proteger la integridad y la confidencialidad de las personas involucradas, promover el que se proporcione información precisa no distorsionada, deberá anteponer los intereses de las partes a sus propios intereses, no deberá actuar en alguna forma para que cause algún daño a las partes, no deberá utilizar la información confidencial para obtener alguna ganancia o ventaja personal, no deberá actuar posteriormente como parte dentro del proceso, deberá evitar la ocurrencias de conductas inapropiadas, no obligar a las partes para que lleguen a algún arreglo o ejercer coerción sobre las partes para continuar con el proceso de mediación o celebrar un convenio en contra de su voluntad. ¿Cuáles son los modelos de mediación más usados? Como primer modelo tenemos la mediación lineal o de Harvard, que consiste en que las partes traten de obtener la satisfacción por medio de la resolución del conflicto llegando a un acuerdo. Los objetivos de este modelo son lograr el acuerdo, disminuir la diferencia entre las partes, aumentar las semejanzas, los valores y los intereses, producirse los dos puntos anteriores, el conflicto desaparece. Luego tenemos el modelo transformativo o de Robert Bush y Joseph Fowler. La finalidad principal de la escuela transformativa es modificar la relación de las partes, por lo que no se pone tanto énfasis en lograr el acuerdo, aunque por supuesto es el objetivo final, pero será una consecuencia de esa situación. Para lograr el objetivo se programa una serie de reuniones conjuntas o privadas, al igual que en el modelo de Harvard, aunque a diferencia
es que aquí el mediador intenta introducir una comunicación relacional de causalidad y de forma circular. Las entrevistas se va a procurar que se potencie el protagonismo de cada uno de los involucrados y que puedan reconocer su cuota de responsabilidad en el desenvolvimiento de la controversia, así como la que le corresponde a su contraparte. Este modelo tiene un fuerte predominio terapéutico. Finalmente tenemos el modelo narrativo o de Sarkov. Este modelo nace del paradigma sistémico, por lo que tiene gran importancia la comunicación, especialmente la circular. Está orientado tanto al acuerdo como a la modificación de las relaciones de las partes. Este método de mediación se basa en 4 etapas, cada una de ellas pudiendo estar compuesta por varias sesiones de mediación, donde el eje central es el manejo de la comunicación. Aquí tenemos una prereunión realizada por un mediador diferente donde solo explica las características del conflicto. Luego tenemos la primera etapa o reunión conjunta, en donde ya se cuenta con el mediador final que establece las reglas de la mediación. Luego en la segunda etapa tenemos una reunión individual con cada una de las partes para conocer sus deseos, peticiones. Luego tenemos una tercera etapa donde se realiza una reunión interna por parte del mediador para lograr una historia alternativa. Finalmente tenemos una cuarta etapa que es una reunión conjunta en donde se concluye con un acuerdo provisional de la solución. Tratar de lograr un acuerdo es el énfasis en la comunicación e interacción en las partes. Se puede considerar como un punto medio entre los 2 anteriores modelos. ¿Qué técnicas utilizan los facilitadores en los MAS? Para poder realizar una adecuada mediación o conciliación, los facilitadores de justicia restaurativa utilizan una serie de técnicas. Entre ellas podemos encontrar la de formular preguntas, la de estar con una escucha activa. También podemos llevar a cabo caucus o sesiones privadas. También tenemos las preguntas circulares y la reformulación o parafraseo cuando se está utilizando cuestiones negativas. También tenemos las lluvias de ideas, así como también puede jugar el rol de abogado del diablo. Una de sus principales técnicas o herramientas es la empatía o el rapport, así como también el MAN o mejor alternativa a un acuerdo negociado. Ahora analizaremos el procedimiento de mediación. Primero tenemos que existe una preparación. Luego tenemos la explicación de los roles por parte del facilitador, después viene una etapa histórica para conocer los hechos y de ahí se va a identificar las posiciones, luego viene una lluvia de ideas para poder solucionar el conflicto, luego viene una etapa de negociación y finalmente la etapa de acuerdo, procurando aquí que el acuerdo tenga las siguientes características: que sea justo para ambas partes, es decir, que satisfaga sus intereses, sus fines y sus deseos, y también que sea duradero, con el objeto de que cumplan por sí mismo el acuerdo. ¿Qué es litigio? Como lo mencionamos, es importante conocer el conflicto. Sin embargo, para el jurista o el estudioso del derecho, es importante conocer también qué es el litigio. Así tenemos que el litigio es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro. Por lo que vea las características del litigio, tenemos que primero debe de contar con una pretensión que puede ser discutida o insatisfecha. Luego tenemos que debe de existir una resistencia por parte de la contraparte, que puede ser fundada o infundada. También tenemos que van a existir unos sujetos, que puede ser actor o demandado, al igual que todo debe de estar regido por una ley o un bien jurídico. El litigio no siempre presupone un proceso, es decir, puede que se resuelva el conflicto sin llegar al litigio, pero todo litigio puede desembocar en un proceso, al ser un requisito para abrir un procedimiento judicial. El contrato y el delito representan 2 extremos de la conflictiva social, y por lo tanto el surgimiento de obligaciones más común. También tenemos que el proceso es el instrumento para solucionar ciertos tipos de conflictos sociales. ¿Cómo son las formas de terminación de litigios? Por lo que vea la forma de solución de litigios, tenemos que existen 3 principales, que es la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. La autotutela consiste en la imposición de la pretensión propia en perjuicio de un interés ajeno, y como ejemplos de ella tenemos la legítima defensa, el estado de necesidad, la retención de equipajes, el corte de ramas de un predio contiguo, la persecución de animales o destrucción de animales ajenos en predio propio, el derecho sancionador de los padres, el aborto, el robo de famélico, la echación, la huelga, la guerra y la revolución. De igual forma tenemos como la autocomposición, que es la renuncia a la pretensión propia o a la sumisión de la pretensión de la contraparte. Y aquí tenemos como ejemplos el desistimiento de la acción, el allanamiento, el perdón del ofendido, la transacción o negociación. Finalmente, como heterocomposición tenemos que es la solución en la que aquí la realiza un tercero imparcial que no tiene interés en la controversia. Y como partes de esta heterocomposición se encuentra la mediación, donde el tercero ajeno propicia la comunicación entre las partes para que ellas lleguen
a la resolución del conflicto. Luego tenemos la conciliación, donde aquí el tercero ajeno asume un papel más activo y da propuestas alternativas para solucionar el conflicto. Después tenemos el arbitraje, donde el tercero ajeno resuelve la controversia mediante un laudo. También tenemos el ombudsman o ombudsperson, donde un tercero ajeno vigila ciertos derechos individuales para garantizar el correcto funcionamiento del Estado. Finalmente tenemos el proceso, donde aquí un tercero ajeno, que es un órgano jurisdiccional, resuelve el conflicto mediante la elaboración de una sentencia que tiene fuerza obligatoria para las partes, que también puede hacer obligatorio su cumplimiento. También tenemos otros mecanismos alternos que no son tan comunes, como puede ser la evaluación neutral o la evaluación neutral por un perito o experto. También tenemos el mini juicio, mini trial, en donde los abogados pueden establecer fortalezas y debilidades de su juicio. También tenemos los paneles de revisión, la figura del juez retirado, el oyente neutral. Este viene a complementar al mini juicio. También tenemos la determinación de los hechos por expertos, la decisión obligatoria o adjudicador. También tenemos la adaptación de contratos, las consultas periódicas, los buenos oficios y las investigaciones por un tercero. Lo que ve al fundamento legal de los mecanismos alternos, es decir, legislaciones donde existen mecanismos de determinación que no son el proceso convencional, tenemos que existen fuentes internacionales como es la Declaración sobre los Principios Fundamentales de las Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder en los artículos 4, 5 y 7. También tenemos las recomendaciones del Comité de Ministros de Europa sobre las víctimas, el Consejo de la Unión Europea sobre los Estatutos de la Víctima, el Consejo Económico Social de la Organización de las Naciones Unidas y la Declaración de Costa Rica sobre la Justicia Restaurativa en América Latina. También tenemos un fundamento constitucional. Este se ve reflejado en el artículo primero, que habla sobre los derechos humanos que deben proteger todas las autoridades. También tenemos el artículo 17, donde nos expone que las leyes deben de prevenir mecanismos alternativos para la solución de controversias. También estos van a estar en la materia de adolescentes, como lo señala el artículo 18. El artículo 20 señala en su apartado A la forma de terminación anticipada de los procedimientos, como es el procedimiento abreviado. Menciona el derecho que tienen las personas que fueron víctimas de poner recursos por las facultades que tiene el Ministerio Público de desistimiento de la acción y no ejercicio de la acción penal. También tenemos el artículo 21, que nos habla de los criterios de oportunidad, en donde el Ministerio Público tiene esta facultad para no ejercer o ejercer la acción penal en base a la ley. Bien, como fundamento legal existe la Ley General de Víctimas, que menciona dichos mecanismos en el artículo 7, fracción 21, al igual que el Código Nacional menciona que los operadores jurídicos, es decir, tanto los defensores como los ministerios públicos, tienen la obligación de velar por los mecanismos alternos de solución de controversias. ¿Cuáles son los MASC en materia penal? También tenemos en materia penal diversos mecanismos alternos, como pueden ser las soluciones alternas, que existe el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Por lo que ve a las formas de terminación anticipada, se cuenta con el procedimiento abreviado. También el Ministerio Público cuenta con una serie de facultades, como es la de no ejercicio de la acción penal, la facultad de abstenerse de investigar, el archivo temporal y los criterios de oportunidad. Finalmente, también en materia penal existe una Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias Penales, en donde se cuentan con los procedimientos de mediación, conciliación y de junta restaurativa. Finalmente tenemos que existe una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en donde encontramos el instrumento de la negociación, que es el proceso por virtud del cual las partes por sí mismas, con o sin intermediarios, plantean soluciones a través del diálogo con el fin de resolver una controversia o conflicto. También puede existir una negociación colaborativa. Es el proceso por el cual las partes buscan la solución pacífica y equitativa de su conflicto con la asesoría de las personas abogadas colaborativas a través del diálogo y, si fuera necesario, el apoyo de terceros. También tenemos la mediación como procedimiento voluntario mediante el cual las partes acuerdan resolver una controversia o conflicto en forma parcial o total, de manera pacífica, o prevenir uno futuro con la asistencia de una persona tercera imparcial denominada facilitadora. Se entenderá que existe mediación cuando participen dos o más personas facilitadoras. También tenemos la conciliación, que es el procedimiento voluntario por el cual las partes involucradas en una controversia o conflicto pueden resolver en forma parcial o total de manera pacífica o prevenir un futuro conflicto con la asistencia y participación activa de una de la persona facilitadora. Y el arbitraje, que es el proceso de solución de controversias o conflictos distintos al jurisdiccional o estatal, mediante el cual las partes deciden voluntariamente, a través de un acuerdo o cláusula arbitral, someter todas o ciertas diferencias que hayan surgido o que puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, con la participación de una
tercera persona llamada árbitro que dicta un laudo conforme a las normas establecidas en el Código de Comercio o el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Como hemos ido analizando, esta información es muy útil, por lo que si quieres ayudar a un compañero o amigo, compártele el presente video. También, si deseas conocer sobre más temas jurídicos, suscríbete al canal. Además, si tienes preferencias por algún tema del derecho, coméntalo para poder traerlo al canal. Si te gusta el video o la información, o puedes ayudar dando un like, que no te cuesta nada y a mí me sirve para ir mejorando los temas del contenido. Los mapas mentales son muy importantes para poder recordar lo que hemos aprendido. Por eso aquí en Docaba te mostramos un mapa mental de esta materia. Para poder obtenerlo gratis, dirígete a nuestras redes sociales y cópialo para que puedas progresar más rápidamente. Finalmente te agradezco por haber llegado hasta este punto del video. Te dejo aquí la bibliografía donde sacamos la información jurídica para este video. Muchas gracias, bye.